Y en Efesios capítulo 1, todos conocen ya esta oración que el apóstol Pablo hizo por la iglesia de los cristianos de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, pues ahí está una declaración que debe hacerse vida en nosotros. Vamos a leer del versículo 16. Dice: no ceso de dar gracias por ustedes. ¿Qué dice? Haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y luego dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Siguiente versículo, aquí dice la razón para la cual esto: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, o que tiene para nosotros los santos o sus hijos. Y luego dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Regresemos al versículo anterior. Dice, y es el punto que quiero dejar, porque es lo que el Espíritu Santo me guía a hacer, que nosotros tenemos que saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Esto es crucial para nuestro caminar con Dios, para nuestra vida cristiana, para todo lo que hacemos como cristianos, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el negocio. Mire, todo tiene que girar en torno a esta esperanza a la que Dios nos ha llamado, ¿sí? Y para ello es que tenemos que tener fe. Vamos a ver cómo la fe, el objetivo de la fe es precisamente que nosotros alcancemos esta esperanza, ¿sí? Y debemos de entenderla, porque si no sabemos a qué nos llamó el Señor, cuál es la esperanza que nosotros debemos de tener en Cristo como creyentes, como salvos por gracia, mediante la fe, salvos por la sangre de Cristo Jesús, por la fe en su sangre, tenemos que entender esta esperanza, como dice acá, ¿sí? Sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Y esto es, viene, la Biblia se explica con la misma Biblia, la palabra se explica a sí misma, no tenemos necesidad de estar buscando por ningún otro lado en primera instancia, ¿sí? Hay cosas que sí nos ayudan, pero toda la esencia de la verdad está en la Escritura, en la palabra de Dios. De hecho, Él es la verdad, Cristo es la verdad. Amén. Entonces acá dice de esta esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? Bueno, acompáñeme a... Veamos también cómo el apóstol Pedro nos habla de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Me gusta cómo empieza acá. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según dice su grande misericordia, o sea, todo es por su misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer. Diga conmigo, renacer. O sea, eso es nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo espiritualmente? Ya nacimos de nuevo espiritualmente. Entonces dice, por su misericordia, no por méritos propios, no porque lo merezcamos, Él nos hizo renacer. ¿Pero para qué? Dice, para una esperanza viva. Hay que ponerle atención a estas cosas. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y todavía nos amplía un poco más esto. Dice, para una herencia. ¿Cuántos saben que tenemos herencia en Dios? Sí, hay una herencia, pero hay que conocerla. Dice una herencia, en primer lugar, incorruptible. En segundo lugar, incontaminada, santa, pura. Y en tercer lugar dice inmarcesible, por lo menos en la versión
Reina Valera 60, inmarcesible, algo que permanece, algo que es eterno, algo que no se va a terminar. A eso se refiere inmarcesible. Usted lo puede ver en la concordancia de Strong. Mis hermanos, así es la herencia que Dios tiene para nosotros, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Diga, para mí, diga. ¿En dónde está esa esperanza reservada? En los cielos, porque ahorita no se ha manifestado, la estamos obteniendo, pero se va a manifestar en aquel día. Y dice, para ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire, hay que entender lo que es la fe. De hecho, por lo que enseñé prediqué en el primer servicio y estoy hablándole ahorita, creo que vamos a estar hablando de la fe para entender la fe, porque se malentiende eso, ¿sí? Y por eso es por eso que hay una fe no genuina. La Biblia nos habla de fe no genuina. Es una fe que es algo que se le llama fe, pero que no es fe. Es como la palabra de Dios, ¿sí? Hay leche, tenemos que desear como niños la leche no adulterada, porque hay leche adulterada. Igual hay una fe adulterada, mis hermanos, que de hecho al final lleva a decepción a mucha gente. Pero es por la fe que nosotros vamos a obtener la esperanza a la que Dios nos llamó, que es una esperanza viva, una esperanza incorruptible, una esperanza pura, santa, permanente, eterna, y para lo cual Dios nos ha dado la fe para que podernos guardar y podamos alcanzar esa esperanza. ¿Estamos? Porque si es una esperanza, es algo que no tenemos ahorita, pero que estamos seguros que vamos a obtener. ¿Estamos? De hecho, la palabra dice, la esperanza que se ve, ¿para qué esperarla? ¿Estamos? Entonces hay que entender qué es esta esperanza, porque fuimos renacidos, ¿sí? Nos hizo renacer. En otras palabras, Jesús nos salvó, nos hizo nacer de nuevo. Pero no solamente para que nos quedemos, qué rico, ya soy salvo, yo sé que si me muero me voy al cielo. No, mis hermanos, usted nació de nuevo para alcanzar una esperanza viva que el Padre tiene para nosotros. No hay por qué quedarnos estancados, no hay por qué quedarnos quietos, no hay por qué pensar que porque ya soy salvo, o quizás ya estoy bautizado en agua, o quizás ya estoy bautizado en Espíritu Santo y fuego, o quizás ya tengo un ministerio. Miren, no nos confundamos. Hay una esperanza que tenemos que alcanzar. ¿Estamos? Pero si no sabemos cuál es esa esperanza, ¿cómo vamos a esforzarnos? ¿Cómo vamos a usar la fe que Dios nos da para alcanzar esa esperanza? Y como les dije, la palabra se explica a sí misma. Acompáñenme entonces a Tito, capítulo 1, versículo, vamos a ver si leemos del 1 al 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Me gustaría quedarme con ese versículo, porque son dos cosas: siervo y apóstol. Una cosa es ser siervo y otra cosa es ser pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. Pero acá Pablo dice, mire, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y en el siguiente versículo dice, en la esperanza de ¿qué cosa? De la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿cuánto lo creen? Prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Desde cuándo nos prometió eso Dios? Desde antes del principio de las eternidades. Hay una esperanza que Dios no nos ha dado, mire, hace poco, hace 6,000 años. Hay una esperanza, hay un santo llamamiento que Dios nos ha hecho desde antes del principio de las eternidades, del principio de todo lo que existe en lo visible y en lo invisible. Y esa esperanza es la vida eterna. La vida eterna no es existir para siempre. Jesús mismo nos dijo cuál es o qué es la vida eterna.
Juan 17:3, por favor. Esto es poderoso entenderlo, comprenderlo, que se haga vida en nuestro espíritu, mis hermanos. ¿Sí? En Juan 17:3 Jesús dijo: y esta es la vida eterna, o esta es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. ¿Sí? ¿Qué cosa? Dice, que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra conocer, ya ustedes saben esto, no estoy diciendo algo que usted no sepa. La palabra conocer es hacernos uno en mente, uno en espíritu, uno en voluntad, uno en fe, mis hermanos. Esa es la esperanza, que aunque somos criaturas, ¿sí?, porque hemos sido creados, ¿sí?, el Señor nos llama a esta esperanza. A pesar de que somos criaturas, tenemos la esperanza de llegar a ser como nuestro Padre, hacernos uno con Él, uno con Cristo, tener su mente, tener un corazón como el de Él, mis hermanos, tener el amor que Él tiene, ser uno en naturaleza, ser como Dios en carácter. Esa es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y para eso es que nos hizo renacer de nuevo. Es para eso que usted y yo somos salvos. No solo para ya no irnos al infierno, no solamente para que usted piense en irse al cielo. Eso es pensar muy poquito. Eso es tener una visión muy baja, mis hermanos. Aunque es algo grande, pero es pequeño comparado con la esperanza a la que Dios nos ha llamado, de ser hechos uno con el Padre, uno con Cristo Jesús. Estamos. Y nos ha dado esta esperanza, mis hermanos, esta promesa desde antes de los siglos. Es por eso que en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, que usted ya sabe de memoria también: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Porque cuando nos dio esta bendición, todavía no había hecho todas las demás cosas. Y dice en el siguiente: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos, ¿qué?, santos y sin mancha, o sea, limpios, perfectos, completos, para que estemos delante de Él por siempre. Esa es la esperanza. Cuando Él nos bendijo y nos dio la visión de lo que Él quiere que seamos, allí nos impartió esta esperanza que nos da en Cristo Jesús. Para alcanzar esta esperanza, todo empieza con nacer de nuevo. Porque tenemos que cambiar. Tenemos que ser transformados. El pecado nos deformó de la imagen, de la semejanza de Dios, por causa del pecado del primer Adán. Pero bendito Dios por el segundo Adán, nuestro Señor Jesús, mis hermanos, que vino a dar su vida por nosotros, vino a perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuánto lo creen? Nos lavó con su sangre, porque nacimos de nuevo. ¿Pero para qué? Para que usted y yo ahora empecemos a caminar, a avanzar, a obtener, a alcanzar la esperanza a la que Él nos ha llamado, para que seamos santos como Él es santo. Esa es la esperanza. Y es por eso que le dije, todo nuestro quehacer tiene que girar en torno a esta esperanza, a este objetivo, a este propósito para lo cual Cristo Jesús nos salvó. Sí, alcanzar esta esperanza es ser perfectos, de limpio corazón. ¿Me está escuchando? Es por eso que mire, los siervos de Dios, porque va así Pablo y Pedro y todos ellos no fueron siervazos de Dios. Tanto así que mire, los muros, los cimientos de la Nueva Jerusalén llevan el nombre de ellos. Vea lo que, mire, el apóstol, había en el corazón del apóstol Pablo en relación a esta esperanza. Acompáñeme a Filipenses capítulo 3, por favor. Dice el apóstol Pablo: siendo apóstol, teniendo un gran ministerio. Es que esto es ser realista. Teniendo gran unción, dice, no que lo haya alcanzado ya.
Yo le diría, pero Pablo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué no has alcanzado? ¿Acaso no eres un gran apóstol? Y Pablo nos diría, no, yo no he alcanzado la esperanza a la que Dios me ha llamado. Dice, ni que ya sea perfecto. O sea, todavía no soy perfecto, todavía no soy de limpio corazón. Pero, ¿qué dice Pablo que hacía? Pero prosigo por ver si logro alcanzar o hacer aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo, por lo cual Él me hizo renacer de nuevo. No soy perfecto, no soy todavía de limpio corazón, pero estoy con mi corazón puesto en ello, porque Cristo me vino a salvar, me vino a alcanzar para esta esperanza. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y vamos a, quizás me dé tiempo a decirle qué era lo que hacía Pablo en este. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, prosigo, no pierdo de vista la esperanza, sino que me esfuerzo, me extiendo hacia adelante, porque les tengo noticias. Todo es por gracia desde que nacemos de nuevo, la salvación de la paga del pecado y todo lo que alcanzamos en Dios, aunque se involucran nuestras acciones, nuestras decisiones, pero al final todo es por gracia, porque no lo merecemos. Es por su misericordia, ¿sí? Porque Él, como leí en el primer servicio, ve el video, es porque Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos da la oportunidad de alcanzar esta esperanza. Pero para ello se requiere esfuerzo también, se requiere fe. Diga conmigo, fe. Como está escrito, acompáñeme a Colosenses capítulo 1 versículo 23. Hablando de Jesús, dice en el versículo 19, hablando de Jesús, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea que en Jesús, habitase ¿cuánta? ¿Y qué es toda? Por eso es que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, porque ahí está incluido el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Y por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, reconciliar consigo, con el Padre, todas las cosas. Y vea este misterio, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Algo ha pasado por allá también. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Siguiente. Y a ustedes también, ya me está hablando. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo como extraños y enemigos en su mente, o sea, enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, ¿sí? En Jesús, que murió en la cruz. Dice, por medio de la muerte. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús fue a la cruz? ¿Para qué murió por nosotros? Dice, para presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es lo mismo que leímos en Efesios. Si nos escogió en Cristo para que seamos santos y sin mancha. Esa es la esperanza. Y Jesús dio su vida. Él murió en la cruz. Él derramó su sangre. ¿Para qué? Para que alcancemos la esperanza que el Padre nos ha dado. Él ya pagó el precio para que podernos presentar, Jesús, presentarnos santos, sin mancha, de limpio corazón, perfectos, completos e irreprensibles. Es una ofensa cuando alguien dice, eso de ser perfecto es imposible, entonces en vano murió Jesús en la cruz. Eso es por no tener fe, por no entender para qué es la fe. Y es por eso que en el siguiente versículo dice, sigamos leyendo,
si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. ¿En qué fe? En la fe de alcanzar esta esperanza, porque ¿qué es fe? Es la esperanza de lo que no se ve. Todavía no me veo de limpio corazón, todavía no me parezco a Jesús, pero tengo la esperanza de ser como Él, de ser santo, sin mancha, irreprensible. Fe es la convicción de lo que se espera. Estoy así todavía, pero yo espero que voy a llegar a ser santo, perfecto, de limpio corazón. Eso es fe. Y para alcanzarlo me tengo que mantener en esa fe, en esa convicción. Por eso dice, si en verdad permanecen fundados, firmes en la fe y sin moverse de la esperanza, sin perder de vista el objetivo, sin perder de vista el supremo llamamiento que Dios nos hace en Cristo. Dice, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué son las buenas noticias? Porque eso significa evangelio. Las buenas noticias es que estábamos muertos en nuestros pecados. Jesús compró la salvación para que pasemos de muerte a vida. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué son las buenas noticias? Que a pesar de cómo somos, a pesar que tenemos pecado, a pesar que somos tan diferentes a Cristo Jesús y al Padre, miren mis hermanos, la buena noticia es que su sangre y su nombre son suficientes para librarnos, para sanarnos, para transformarnos, para restaurarnos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso dice, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica, ¿en dónde? En toda la creación que está, ¿dónde? No solo en la tierra. Porque esto que estoy incluso diciendo ahorita, esto que era un misterio para los profetas de antes, ahora a través de la predicación lo están conociendo los ángeles, lo están conociendo los seres que están en las otras dimensiones. Era un secreto, era un misterio escondido. Esta salvación, esta restauración, esta oportunidad, esta esperanza que viene desde antes de las eternidades, pero que se manifestó con Cristo, porque Él es nuestra esperanza. Y dice Pablo, de lo cual yo fui hecho ministro, y usted y yo también. A eso nos puso Dios. No estar hablando cualquier cosa, estar hablando de algo tan grande, tan trascendental, de esta esperanza que hoy tenemos, de que a pesar de cómo somos, Dios sí nos puede cambiar. La sangre de Cristo sí puede limpiar mi corazón. No tengo por qué decepcionarme o quedarme sin esperanza de poder cambiar. No tengo por qué decir, es que yo así soy, de plano así me voy a quedar. No, mis hermanos, hay una buena noticia que nos vinieron a dar. Cristo Jesús vino a predicar las buenas nuevas. Sí podemos llegar al Padre, sí podemos ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre, porque su sangre es más que suficiente. Alcanzar esa salvación plena, porque ese es el objetivo de la fe. Culmino con esto, creo que es segunda de Pedro. No, es primera de Pedro, perdón. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuántos creen que Él resucitó? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible o permanente, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué más? Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora le hace más sentido porque dice mediante la fe. Para alcanzar, ¿qué cosa? La salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postrero. Pero ojo con esto, no se refiere a la salvación de la paga del pecado. Se refiere a alcanzar la salvación plena, la liberación plena, la sanidad plena de nuestro corazón, de toda la maldad, el engaño y la perversión que hay.
Porque está escrito en Jeremías, sí, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, y ser salvo de la paga del pecado aún no me ha liberado de la causa del pecado que está en mí. Pero si crecemos en salvación por esta esperanza, mis hermanos, esa salvación se va a manifestar en el tiempo postrero. ¿Qué más dice? En lo cual, vea este llamado, es que este Pedro asume esto con nosotros. Dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Pero como lo dice también el loco Santiago, siéntanse con sumo gozo en las diversas pruebas. Entonces Pedro dice, miren, por la esperanza que tenemos, por ver la herencia que Dios tiene para nosotros, nos alegramos, y aunque vengan pruebas diversas, nos vamos a mantener con gozo. En lo cual ustedes se alegran, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, aunque es natural, físico, se prueba con fuego, hablando de nuestra fe, dice, sea hallada. ¿Cómo? ¿Cómo tiene que ser hallada nuestra fe el día que nos vayamos de esta tierra, sea por el rapto, por la muerte física? ¿Cómo tiene que ser hallada nuestra fe? En alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto. ¿En cuántos es una realidad esto? A quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Y quiero llegar al otro versículo. Obteniendo, lea en voz alta esto conmigo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Obteniendo el propósito de la fe, el objetivo de la fe, la salvación, pero la salvación plena, total, de nuestra alma. ¿Qué implica eso? Salvos de la paga del pecado y salvos totalmente de la causa del pecado. Para eso es la fe, porque es una batalla dentro de nosotros mismos que nos hace dudar si realmente yo puedo ser de limpio corazón. Necesito estar firme en la fe, como ya leímos. Es una batalla que tengo que pelear. Es una guerra espiritual interna en mi mente, en mi corazón, para que por la fe supere todos los argumentos, toda la altivez, todas las fortalezas que en mi mente se levantan en contra del conocimiento, en contra de la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Dije que iba a terminar con esto, pero voy a dar un versículo más. Es por eso que el siervazo apóstol Pablo declaró antes de irse. Acompañe conmigo a 2 Timoteo, 2 de Timo, capítulo 4, versículo 6. Dice el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, o sea, ya me voy a morir, pues, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. He permanecido firme en la fe de la esperanza a la que Dios me llamó. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la corona de realeza, de esposa del Cordero, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. ¿Cuándo es ese día? En el día de las bodas del Cordero. Y esto es para nosotros, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¡Aleluya! Póngase de pie, hermano, démosle gloria a Dios. Padre, gracias por la esperanza. Padre, gracias porque no nos has dejado, Padre, sin esperanza. Al contrario, nos has dado esta poderosa esperanza. Aún antes de las eternidades,
Te agradecemos, Padre, te agradecemos. No somos merecedores. Sabemos que no es por méritos nuestros, que hoy tenemos la esperanza, Padre, que a pesar de cómo somos, a pesar de todo lo que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias por las que estemos atravesando, a pesar de lo que vemos que sale aún de nosotros contrario a ti, tenemos la esperanza, Padre, de ser transformados con el poder de la sangre de Cristo, con el poder de tu palabra, que es espíritu y es vida. Padre, creyendo lo que has dicho, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Padre, gracias porque hoy tenemos esta esperanza bendita, bendita.